Ok, listo. Como decía, vamos a iniciar un ejercicio general de lo que hemos estado observando, hemos aprendido en estos 4 sesiones de clase, de la quinta. Vamos a comenzar calculando los años laborados o los años trabajados de cada uno de las personas. En la columna D tenemos la fecha de ingresos de cada una de ellas y en la columna F es donde nosotros vamos a calcular los años trabajados. Entonces vamos a hacer uso de esta función llamada hoy, abro y cierro paréntesis. La función hoy lo que hace es devolver la fecha que tenga el computador. O sea que me va a devolver 18 de julio del 2020. Si la fecha del computador o de la máquina está errada, entonces la función va a estar errada porque va a tomar una fecha que no es la correcta. Entonces ponemos igual hoy menos la fecha de ingreso. Entonces ahí estoy restando la fecha de hoy menos la fecha de ingreso. El resultado de esta operación, de esta resta, me la va a dar en días. 1000 días, 1500 días, etcétera. Pero nosotros queremos resultados en años. Para eso, la fórmula completa la vamos a encerrar entre paréntesis y vamos a dividir al final entre la cantidad de días que trae un año. Lo vamos a dejar constante, como que todos los años fueron de 365 días. Entonces ahí me tiene que dar como resultado los años trabajados. Y luego copiamos la fórmula hacia abajo. ¿Dudas aquí? Confirma si todos quedamos bien con esta formulita. ¿Listo? Sí, sí, todo bien. Sí, hasta el momento sí. Ok. En la columna G vamos a
poner el siguiente comentario. Si el salario, clic derecho, insertar comentario. Vamos a escribir, si el salario es mayor o igual a 15.000 y tienes más de 5 años de laborar, aplicar un 7% de incentivo. Caso contrario, un 5%. Entonces vamos a aplicar este comentario para resolver el ejercicio de la columna G. Ok, entonces aquí vamos a hacer uso de dos funciones lógicas. Primeramente vamos a aplicar la función si y luego vamos a aplicar la función y, porque necesito comparar dos columnas o dos celdas. Si el salario que en esta celda es E2, E2 es mayor o igual a 15.000. Y los años, que en este caso es la celda F2, es mayor o igual a 5. Entonces ahí estoy evaluando o condicionando dos parámetros, dos celdas al mismo tiempo. Y como los dos parámetros se tienen que cumplir para aplicarle un 7% de incentivo, porque si aunque tenga más de 12 años, pero no tiene los 5 años trabajados, no le puedo aplicar el 7%. Y viceversa, si tiene más de 5, pero no gana más de 15, tampoco le puedo aplicar el 7%. Entonces, entonces sería a mi salario básico, yo lo multiplico por el 7%. Si estas dos condiciones se cumplen, esta va a ser la acción verdadera, esta operación matemática, que es la multiplicación de mi básico por el 7%. Si esta condición lógica no se cumple, entonces la acción falsa va a ser el salario por el 5%. Esto se cumple, acción verdadera, el básico por el 7%. Esto no se cumple, acción falsa, el básico por el 5%. Ese sería mi función lógica con dos criterios simultáneos. Vamos a enter. En este caso, el primer empleado no cumple con el primer requisito, que tiene que ser mayor a 15.000, aunque cumple con el segundo requisito, pero la función lo que hace es multiplicar el 12.000 por el 5% y eso es los 600 córdobas que tenemos aquí. Copiamos hacia abajo y así la misma función va evaluando y lo multiplica ya sea por el 7 o por el 5.
Me confirma si todos lograron hacer el ejemplo. ¿Todo bien? Sí, bien hasta el momento. Igual, de esto todo bien. ok. Incentivo por área. Vamos a aplicar un incentivo según la área. Si es administración, vamos a aplicar un 4%. Si es mercado y venta, un 3%. Si es finanza, un 2%. Si es gerencia, un 1%. Caso contrario, no aplicar nada. ¿Se mira bien el comentario? Ok, entonces, ¿cómo resolvemos este problema aquí? Aquí lo podemos resolver de una manera un poco más, más fácil. Veamos a lo siguiente. Entonces sería un sí anidado. Igual sí, abro paréntesis. Entonces le vamos a decir lo siguiente. Si esta celda A2 es igual a administración, entonces voy a tomar como referencia esta lista que tengo aquí.
Entonces, si A2 es igual a A27, que corresponde a administración, este A27 lo vamos a enllavar. Lo vamos a enllavar para que a la hora que copiemos la fórmula hacia abajo, no se mueva ese valor y me esté evaluando todos los valores que tengo en mi columna A por ese mismo. Entonces, si es administración, vamos a aplicarle al sueldo un porcentaje del 4%. ¿Ya? Si es mercado y venta, entonces vuelvo y indico otro sí. Y le digo, si A2 es igual a mercado y venta, entonces hago lo mismo, la misma lógica, igual enllavo esa celda. Entonces, si es mercado y venta, sería mi básico por el 3%. Ok, ahora coma, abro otro sí, abro paréntesis y vuelvo a evaluar administración, que es la celda A2, tiene que ser igual a finanza. Si es igual a finanza, dice que le vamos a dar el 2%. Igual, enllavamos la celda A29 donde se encuentra la palabra finanza y mi salario por el 2%. Coma, y sería la última, A2, si es igual a gerencia, la misma lógica, enllavamos esa celda y sería agarrar mi precio, perdón, mi básico por 1%. Caso contrario, que no exista ninguno de las 4 categorías, 0. Y cerramos la cantidad de paréntesis que abrimos. 1, 2, 3 paréntesis abrimos y 3 cerramos. 1 aquí, 2, 3. Bueno, aquí me faltó un sí. Ya decía yo. Aquí, ahora sí. Sí igual a 2 por el 4, a 2 por el 3, a 2 por el 2, a 2 por el 2, ahí sería 4 sí. 1, 2, 3, 4 y cierro al final 4 paréntesis. Doy enter y ya me calcula. Administración me aplicó el 4% de 12,000. Y así usted puede copiar la fórmula hacia abajo. Ahí le dejo la fórmula para que la vean cómo se fue trabajando. Profe, ¿Sí? esa es la única manera de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos una lista grande, una lista más grande, sí. Podemos hacerlo con la función buscar B también. Ah, muy bien. Sí. ¿Verdad? Podemos ver un ejemplo en la siguiente. O sea, en esta misma clase, un ejemplo de con buscar B, hacer esta operación. Ok. Ya.
¿Le dio el resultado? Uriel entró ya de nuevo. Sí, 480 el primer incentivo, 525 el segundo incentivo. Sí, hasta 140 el último. Todo bien. Okay. Araceli, Canales. Sí, todo bien. Ya lo había hecho. Okay. Rommel, Ariel, Uriel. Sí, todo Sí, bien. dígame, sí. Okay. Bueno, el devengado es solamente la suma de todos mis ingresos. Devengado es la suma de todos los ingresos. Que sería básico más salario, incentivo de salario, más incentivo por área. Eso está fácil, ¿verdad? Deducción del link va a ser igual a mi devengado, o sea, todos mis ingresos, por el 7%. Ese es el link. Ok. Entonces, otras deducciones vamos a hacer de referencia lo siguiente. Vamos a indicar lo siguiente. Y el área es administración. Y mercado y venta, aplicar un 8% No sé por qué. de Mire. mercado. ¿Sí? Con esa ya no me dice Turbonet limitado. Este más a veces se me queda sin audio. Ya me quedé. Y mire por dónde va. ¿A dónde se quedaron? Desde el principio. ¿Quién? ¿Uriel o Ariel? Uriel, no, de Uriel me quedé desde el principio, profe. Ay, disculpe, pero
Es que el internet se me fue y me estoy conectando del teléfono y se me va el internet también. Ok. Lo que pasa, profe, es que yo no tenía hecho el cuadro. Ese cuadro no sé cuándo lo hicieron. Yo lo mandé por correo a las 7:30 de la mañana. No le digo mi correo. No lo vi en el correo. Pero bueno, Y ahí voy copiando lo que puedo. descargue el correo, entonces, descargue la plantilla del correo para que no se tarde copiando. Ajá, Y comienza a hacer solamente las fórmulas que ya están aquí. sí. Entonces, descargue el correo, me avisa. Sí. Entonces, aquí tenemos la otra deducción, si es administración o mercado y venta, Es lo el mismo que le digo, que 8%. en la máquina a veces no puedo. Caso contrario, el Después 4%. quiero entrar al teléfono y ya se quedó sin audio. ¿Estamos bien hasta aquí entonces? Dice que la expectativa anual va a ser igual a mi de vengado menos el INS por 12. Esa es la expectativa anual. De vengado menos INS por 12 para saber cuánto es el salario promedio anual. Las otras deducciones no se restan entonces. No, no. Ah, ok. Solamente el INS, todo su ingreso menos el INS por el 12.
Entonces, ahí estaríamos con la expectativa anual. Ahora aquí en IR anual, vamos a aplicar aquí vamos a aplicar un 3% parejo a todas las expectativas anuales. Un 3%. Pero ahora sí, no quiero ver. El IR mensual va a ser igual. Va a ser igual a mi IR anual entre 12. Para saber cuánto es el IR mensual que le vamos a deducir. Ahora aquí donde dice deducción total va a ser igual a mi INS más otras deducciones más IR mensual. J2 más K2 más N2. Esa sería mi deducción total. Profesor, Señor, en la expectativa anual, ¿cuáles fueron correcto, el de vengado menos el INS. menos el INS por 12?
Sí, entre paréntesis la resta y después por 12. Sí, 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 está bien. Solo quería confirmarlo. Ok. A pagar sería mi devengado, más, perdón, menos mi deducción total. Menos mi deducción total. Que sería a pagar. Traten ustedes de hacer, van guardando los cambios, traten ustedes de hacer estos dos cuadros estadísticos, a ver cómo le va. Entonces, el salario total sería la suma, igual suma, de todos los salarios, de todos los empleados. El salario más alto, pues usamos la función match que ya le hemos venido estudiando. Y encontramos que es 35,000.
La función min, salario más bajo usando la función min, y seleccionamos el salario total y nos encontramos ahí el salario promedio igual promedio y la cantidad de empleados usando la función contará y seleccionamos la celda donde están los empleados. No sé si así lo tienen ustedes o lo tienen de otra manera. Así como está ahí, profesor. Vamos aquí, un detalle. ¿Cómo sería? A ver si alguien tiene ahí una formulita. ¿Cómo sería para saber qué empleado le corresponde estos 35,000 o qué empleado le corresponde estos 2,000? Que aquí me aparezca el nombre de ese empleado. Vamos a ver si alguien tiene ahí. Ok, entonces veamos entonces aquí cuántos son de administración. Entonces aquí vamos a usar una función llamada contar.si, donde el rango va a ser de la A2 a la A14 y el criterio va a ser A27. Esto yo lo puedo enllavar, la A2 hasta la A14 lo puedo enllavar para perfectamente luego copiar la fórmula hacia abajo. Entonces dicen que 4 son de administración.
y tengo un total de 13 empleados. Entonces sería la formulita para calcular cuánto es la cantidad de administración. Luego tenemos el salario por administración. Entonces ahí sería sumar puntos sí. El rango, vamos a tomar lo que es primeramente el rango de las áreas. Lo vamos a llevar con F4, coma. Le vamos a indicar que vamos a tomar de esa área solamente la palabra administración, coma. Y el rango de la suma va a ser mi a pagar. Mi columna P, que sería de la P2 a la P14. Y esto tenemos como resultado la formulita y así saber cuánto es el salario de todos los administradores y después el salario de todo mercado y venta y después el salario de finanzas y después el salario de gerencia. Como puede observar, la sumatoria de todos los salarios por área me tiene que dar 133.901.87, que es lo que me da el salario total. Así validamos que los salarios están completos.
Confirma si todo le dio igual. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No hay dudas, no hay dudas. ¿Dudas, señores? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor, todo bien. Ok, ahora van a hacer un par de gráficos. Aquí se lo estoy poniendo en la hoja de Excel. Entonces, hagamos esos dos gráficos que tenemos aquí.
Vamos a ver entonces cómo serían lo que el gráfico. Se crea un gráfico de barra o columna para representar la cantidad por área. Seleccionamos área y la cantidad. Vamos a insertar gráfico y aquí seleccionamos un gráfico de columna. Seleccionamos de columna y le damos a aceptar. Hacemos el gráfico aquí. Título del eje. Aquí le ponemos áreas. Cantidades. Si usted quiere ponerle un número a la barra, usted puede estar aquí en la flecha más, en el icono del más, y puede ponerle etiquetas de datos. Marca la casilla etiquetas de datos y ya le sale 4 para administración, 4 para mercado y venta, 3 para finanzas y 2 para gerencias. Y ahí tenemos el gráfico de columna, cantidad por áreas. Ok. No sé si así lo tienen, está fácil, muy sencillo. Uriel, ¿cómo va? ¿Ya está el día, Uriel? Y el otro gráfico circular. El gráfico circular, vamos a marcar estas celdas de la A26 a la A30. Y como se lo había enseñado en las clases anteriores, presionamos ahora la tecla control y seleccionamos ahora las celdas de la C26 a la C30. Soltamos la tecla control y soltamos el mouse y obtenemos las dos selecciones. Y ahora nos vamos a insertar y hacemos el gráfico circular. Ponemos el título del gráfico. Aquí tenemos un color para cada área. Lo separamos. Y solo nos faltaría aplicarle el formato porcentual a estos 4 segmentos del área.
Entonces aquí nos vamos ahora donde al símbolo de más. Marcamos la casilla que dice etiquetas de datos. Pero nosotros queremos en forma porcentual y no en valores. Entonces, clic derecho en cualquiera de los 4 valores y hacemos clic donde dice formato de etiquetas de datos. Nos sale un cuadro a su derecha de la pantalla y aquí marcamos la casilla que dice porcentaje. Porcentaje, marcamos la casilla que indica porcentaje y deshabilito la casilla que dice valor. Después solo aquí nos colocamos donde dice extremo externo y ya los valores porcentuales se colocan a la derecha. Entonces la sumatoria de los porcentajes tiene que dar el 100%, 32 más 15 más 30 más 23 me tiene que dar el 100%. Y ahí tenemos porcentaje de salario por área. Profesor, para que aparezca la leyenda con los colores en la parte de abajo, esa que está ahí abajo es, usted solo modificó Sí. O esta. en editar etiqueta en el eje horizontal, ahí sería. Entonces aquí Para que aparezca. Entonces aquí en el botón del más va a marcar donde dice título del eje. Marca esta casilla. Marca esta casilla y ya te sale para que pongas el nombre tanto al área de la X como de la Y. Sí. ¿Dudas hasta ahí?
¿Dudas hasta aquí? Todo bien. En la parte de arriba el Excel tiene bastantes opciones, diferentes modelos, pues, que más les guste, que más le encante. ¿No? Allá es gusto de cada uno de ustedes. No sé si alguien pudo averiguar o tiene la opción de cómo que en estos salarios más altos y salarios más bajos, además que me aparezca en una celda me aparece el número y en otra celda que me aparezca el nombre del empleado. No sé si alguien tuvo alguna idea o algo por el estilo.
¿Terminamos los gráficos? ¿Alguien aún lo está haciendo? Pues ya estamos todos aquí. Ya lo terminé el gráfico. Igual, Sí, los gráficos ya están listos, teacher. Araceli, Uriel, ya todos entonces. Entonces veamos cómo sería lo que estamos aquí hablando de que me presente el nombre de la persona que tiene este salario y la persona que tiene el salario más bajo. Entonces lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por parte. Aquí vamos a usar tres funciones vamos a usar aquí, el cual ya algunas le hemos visto en las clases anteriores. Ok, entonces, bueno, la primera función, pues ya nosotros la conocemos, que es la función max. Lo que hace esta función, ya sabemos nosotros que va a devolver el valor más alto. Ahí están los 35,000. Ok, ahí estamos bien. Vamos a usar una segunda función dentro de esta función que me dé como resultado en qué posición se encuentra este 35,000. Entonces vamos a usar la función coincidir. El valor buscado va a ser mi función max. O si usted quiere, la función max lo que va a devolver es este 35,000 que tengo aquí. Entonces, este valor buscado, que sería este 35,000 que va a devolver, lo vamos a buscar en este mismo rango, en esta misma matriz. ¿Ya? Y me tiene que buscar el valor idéntico, o sea, me tiene que buscar el idéntico, el mismo 35,000. Para eso vamos a usar el argumento 0 de la coincidencia que sea exacta, la misma. Cierro paréntesis. ¿Qué significa este 9? Este 9 significa que se encuentra en la posición 9 este valor 35,000. O sea, si usted viene aquí, tenemos la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La posición 9 corresponde a los 35,000. Ok. Ahí está la posición. Pero yo no quiero ni tomar ni el 35,000 ni tomar en qué posición se encuentra, sino quiero tomar este nombre. Quiero que me aparezca el nombre de Hugo Fuente Romero aquí. Ok. Entonces, vamos a usar una función llamada índice. Donde la matriz va a ser los nombres, que sería de la B2 hasta la B14, coma, el número de fila me lo está dando la función coincidir usando la función max. Entonces, aquí para ya hacer la fórmula de una coincidir, y pues repito lo que ya tenía anteriormente.
Repito lo que ya tenía. Ok, entonces, índice, el primer argumento y la matriz, que sería el rango de los empleados. Número de fila sería el segundo argumento, que el número de fila lo encontramos usando la función coincidir y usando la función match. O sea que esta función va a dar como resultado este número 9. O sea que el número de fila va a ser el 9. Ok. Coma. Matriz. Número de fila. Número de fila. Número de columna sería 0. Perdón, sería 1. 1, que es esta columna que tengo aquí. Número de columna sería 1. Y le doy Enter. Entonces ahí me está dando el resultado que yo quiero al final. O sea, en Hugo Fuente le corresponde esto 35,000. Y así encontramos no solamente, si queremos saber, no solamente el valor más alto de un rango de celda, sino que si ese valor más alto está relacionado a otro producto, ya sea que sea un producto, un cliente, un vendedor, etcétera, usamos esta combinación de tres funciones para saber cuál es el que está relacionado a ese valor más alto. Y así con estas tres funciones podemos encontrar nuestro empleado que gana más. Y para el que saber el que gana menos, pues es la misma fórmula. La misma fórmula, lo que va a cambiar que en vez de aplicar la función max aquí, se aplica la función min. Pero es la misma lógica. Profesor, aquí también se podría utilizar la función buscar B. Aquí no. No, aquí no. No se puede porque aquí lo que vamos a encontrar primero es saber cuál es el número más alto y en la función buscar B no puede identificar si el número que está encontrando es el más alto o el más bajo. Entiendo. Otra pregunta con estas tres funciones juntas. Entonces me confirman si lograron hacerlo.
¿Dudas aquí? Ok, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Rommel, Araceli. Está bien, Todo está bien, todo bien. bien. Ok, ya para ir finalizando, vamos a ver lo que dijo Yaroslik sobre este incentivo por área que teníamos, que decía que se lo podíamos hacer con buscar B. Sí, perfectamente lo podemos hacer. Solamente venimos nosotros y, por ejemplo, aquí vamos a poner esta misma área. A poner aquí incentivo. Vamos a poner aquí incentivo. Y vamos aquí a borde. Primero vamos a aplicar formato de porcentaje a esta celda, clic derecho, formato de celda, porcentaje, posición decimales ceros, aceptar. Administración digo que era el 4%, mercado de venta el 3%, finanzas el 2% y gerencia 1%. Ok. Entonces aquí vamos a agregar una columna más. Incentivo por área. Vamos a agregar aquí una columna más. Y vamos a hacer la fórmula. Vamos a hacer la fórmula usando buscar B. Que cuando tenemos varios parámetros en un C anidado, a veces la función buscar B se nos facilita en resolver eso. Buscar B, que es búsqueda vertical, valor buscado va a ser A2, administración. Coma, la matriz va a ser esta tabla que tengo aquí, que sería de la E26 hasta la F30. Le doy F4 para enllavar toda la matriz. Eso me permite que cuando uno baje la fórmula hacia abajo, esa tabla sea la misma para todas las áreas que uno va a ir evaluando. Coma, indicador de columna significa que necesito tomar de esta tabla
lo que está en la columna 1 o lo que está en la columna 2. Yo lo que necesito tomar de esa tabla es lo que está en la columna número 2, que es el porcentaje. El porcentaje. Coma. 0 para indicarle que es una coincidencia exacta, o sea que me va a tomar el valor idéntico, administración el idéntico. Enter. Aquí lo que me mostró es el 4% que le corresponde a administración. Para que me dé el resultado de los 480, yo necesito entonces agarrar mi básico por E2, que es el básico, por mi buscar B, que lo que encontró fue el porcentaje. Y ahí sí ya me da como resultado los 480 que yo tengo aquí. Y usted observa, me da los mismos valores aquí como aquí. Usted decide con cuál le gustaría trabajar, si con la función cianidad o con la función buscar B. Pregunta aquí con esta función que hace lo mismo que la función cianidad en este ejemplo. ¿Dudas, estimados?
Preguntas, señores, ¿estamos bien ahí?